Buenos días. Hay pocas palabras para estar acá, describir lo que uno siente cuando está acá. Por mucho que uno lo haga constantemente y sobre todo pensando que son pocos los domingos que nos quedan todavía acá, poquitito. Pero hay que aprovecharlo cada día, para la gloria del Señor y también para nuestro gozo, nuestro crecimiento. Estamos como iglesia en un ciclo de enseñanzas nuevo, que es el ciclo del Sermón del Monte. Mateo, capítulo 5 al capítulo 7. Eso es lo que vamos a estar estudiando y ya comenzamos a estudiar. Hace 2 semanas atrás, nuestro hermano Claudio nos presentaba el Sermón del Monte, nos presentaba de qué se trata esto. El eje de este ciclo de enseñanzas es la vida práctica del creyente en Cristo, el carácter del cristiano. Nuestro hermano Luis Miguel el domingo pasado nos hizo un viaje por el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y contextualizamos quién fue el escritor de este evangelio, ¿cierto? Mateo. Y cuáles eran esos énfasis que eran importantes comprender para sacarle aún más jugo a este Sermón del Monte. Y hoy ya nos vamos a ir de lleno a los primeros 4 versículos de este capítulo 5. Así que les invito el día de hoy a que podamos orar, pedirle al Señor que nos dé un buen tiempo, que no solo sea conocimiento, sino que también afecto por la palabra, gozo, ¿ya? Gozo y alabanza al Señor por su palabra. ¿Les parece si oramos? Señor amado, tú sabes que este mensaje es un mensaje que tiene mucho afecto por ti, Señor, mucho amor por ti, por tu palabra y por esta iglesia también. Y yo te pido que este mensaje realmente llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, porque es tu palabra la que tiene el poder. No es el predicador que tenga que ponerle poder a tu palabra. Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios. Tu palabra tiene ese poder que transforma, que llega a lo más profundo, que discierne ahí los pensamientos, incluso las intenciones de nuestro corazón. Eso es único, ese poder no está en otra cosa. No hay filosofía, ni siquiera religión. No hay palabras, no hay nada que tenga el poder que sí tiene tu palabra, Señor. Que sí tiene tu espíritu, que cuando se junta con tu palabra hacen una explosión y todo se transforma, todo cambia para tu gloria. Y eso te pido que suceda el día de hoy. Que tu palabra, con tu espíritu, hagan esa obra en nuestros corazones. Que nos convenzan de pecado, que nos convenzan y nos permitan llegar hacia ti, a conocerte más, a amarte más. Y por supuesto que eso se transforme en algo práctico en nuestras vidas, en difundirte más, que más personas puedan conocer de este Dios. Y que tú uses a tu iglesia cordillera, esa es mi petición, Señor, y que este mensaje pueda cooperar para eso. Háblanos, Señor, en tu palabra el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos, por favor, hermanos, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así, verso 1 y 2. Viendo la multitud, Jesucristo, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí viene el sermón. Lo primero que yo me pregunto es ¿para quién iba dirigido este sermón? Aparece ahí en el versículo 1 una multitud y sus discípulos. Sabemos por la introducción que ya hemos tenido a este ciclo de predicación que este mensaje es potente. El Sermón del Monte es un sermón tremendo. De hecho, es un sermón del Señor Jesucristo. Un predicador sin errores, no como nosotros. Y quizás muchos se pueden tentar a pensar este sermón potente acerca del carácter del cristiano es para sus discípulos que se acercaron ahí. Es solo para sus discípulos. Es que es muy potente, es para un grupo selecto de cristianos. Es para un grupo selecto de santos. Algunos pueden pensar eso y algunos han pensado eso históricamente, de hecho.
Y saben que del capítulo 5 al capítulo 7 usted va a encontrar un sermón potente del Señor Jesucristo. Pero del capítulo 8 hasta el capítulo 9, por lo menos, tenemos a un Jesucristo que obra milagros. Y si usted hojea su Biblia, va a encontrar Jesucristo sana a esta persona, Jesucristo sana a esta otra persona. Y muchos se han tentado a decir, miren, del 5 al 7 como que es para sus discípulos, es para un grupo selecto de la iglesia. Así que yo me voy al 8, al Cristo que hace milagros, al Cristo que suple mis necesidades. Y empezamos como a cercenar al Señor Jesucristo. Y pregunto, ¿se puede querer una parte de Cristo y no la otra? Eso lamentablemente ha llevado a que existan muchas personas que o bien quieren solamente involucrarse con el Cristo académico, el maestro de la ética, y existen un montón de seminarios donde hay grandes teólogos que no son cristianos, que solamente quieren esa sabiduría nomás, esa teología vana. Por otro lado, hay un grupo de personas que no quieren a ese Jesucristo que enseña. Ese sermón es muy poderoso, muy potente. Yo quiero al Cristo que obra milagros. Y hay como un grupo de gente que tiene una admiración carismática al Señor Jesucristo. Y solamente eso. ¿Podemos cercenar al Señor Jesucristo? ¿Podemos saltarnos estos capítulos del 5 al 7? No, ¿cierto? Por eso lo estamos estudiando, con humildad y con temblor. La invitación en este ciclo de predicaciones es a considerar todo el mensaje, todo el consejo de Dios que podemos ver a través de Cristo. Este mensaje del Sermón del Monte es potente, sí, es tremendo, muchas veces extremo acerca del carácter que debemos tener nosotros los creyentes. Pero como dice el versículo 3, que lo vamos a leer a continuación, este es un mensaje acerca del reino de Dios. Y nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Así que este mensaje es para nosotros. Miren lo que dijo acerca de este versículo un pastor inglés, galés más bien, Martin Lloyd-Jones, dijo una vez: estas bienaventuranzas son una descripción del carácter del cristiano. Y bajo el punto de vista del carácter, no hay diferencia ninguna entre un cristiano y otro. Voy a decirlo de otra manera. Miren cómo lo dice Martin Lloyd-Jones. Voy a decirlo de otra manera. Es la Iglesia Católica la que santifica solo a ciertas personas, no el Nuevo Testamento. Lean, por ejemplo, la introducción a casi cualquier carta del Nuevo Testamento y verán que se dirigen a todos los creyentes como santos. Incluso cartas como la carta a los Corintios, a todos los llamados a ser santos. Porque no hay diferencia. Somos todos ciudadanos del cielo. Somos todos santos de Dios. Así que este mensaje, hermanos, es para nosotros también, como la iglesia de Cristo. Así que agarrémonos, afirmémonos. Vamos por favor al versículo 3. Vamos a empezar ya a profundizar. Versículo 3 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben qué? Miren cómo comienza el Señor Jesucristo su sermón. Jesucristo no era un predicador como nosotros, que nosotros cometemos errores y a veces nos equivocamos en las palabras, se nos traba la lengua, a veces decimos cosas que después nos arrepentimos. Todos los que hemos enseñado nos ha pasado, ¿cierto? Pude haberlo explicado de otra manera, pude haber dicho otra palabra. Quizás a veces hasta ofendemos porque somos imperfectos en nuestra manera de hablar. Pero el Señor Jesucristo, me imagino yo, no tenía un bosquejo como este, miren, todo rayado. Porque uno se va dando cuenta que hay cosas que puedo decirlas mejor. El Señor Jesucristo, como Dios, escogió bien la primera palabra de su sermón. Y su primera palabra es: bienaventurados. Felices. Ya hablamos de qué significa bienaventurados la vez pasada. ¡Cuán felices! A mí me gusta una definición de bienaventurados como supremamente feliz. Supremamente feliz. Saben que esto es el fundamento del Sermón del Monte. Y ciertamente es el fundamento del cristianismo. ¿Cuál es este? El gozo completo, perfecto, o la suprema felicidad que podemos tener en Dios, como ciudadanos, como hijos de Dios. Y
usted dirá, ¿cómo calza todo esto con el resto del Evangelio? ¿Cómo calza esta enseñanza medular de que somos supremamente felices en Dios, supremamente gozosos en Dios? ¿Cómo calza esto con el resto de las enseñanzas de Cristo? Como que de repente pareciera ser que Cristo no está hablando de esto constantemente. ¿Por qué elige esto como su primera palabra del Sermón del Monte? Y la verdad es que cuántas veces Jesucristo explicó esta misma verdad, pero de muchas formas. ¿Cuántas veces Jesucristo explicó que el ser humano tiene una necesidad constante y profunda de Dios? ¿De cuántas maneras Jesucristo explicó que el ser humano necesita, que tiene una hambre de Dios, que tiene sed de Dios y que solamente hay saciedad en Dios mismo, no en otra cosa? Empezamos entonces a recordar, por ejemplo, lo que estudiamos en el libro de Juan, los títulos de Jesucristo. ¿Cuántos de esos títulos evidenciaban que el ser humano tiene una necesidad tremenda de Dios, que tiene un hambre de Dios y que solo en Dios hay verdadera felicidad suprema, gozo perfecto? De tal manera que yo digo, no necesito nada más. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, yo soy pan que sacia el hambre? Yo soy agua, que si ustedes beben de mí no tendrán sed jamás. Es lo mismo que Cristo está diciendo en este momento. Bienaventurados, supremamente felices pueden ser si escuchan esto que les estoy diciendo, si ponen atención a estas palabras. ¿Y saben qué, hermano? Es cierto, Dios creó, cuando nos diseñó como seres humanos, esa necesidad de Dios mismo. Esa necesidad de satisfacernos en Dios plenamente. Y yo creo que esta es una enseñanza que como iglesia hemos perdido en el tiempo. Nuestro hermano Claudio nos enseñaba en la escuela dominical que siglos atrás había algo que era una costumbre bastante cotidiana en las iglesias, que era tener las famosas confesiones o los catecismos. Lo que quizás se podría asemejar a lo que nosotros llamamos una declaración doctrinal. Sí, nosotros como iglesia tenemos una declaración doctrinal. De repente es como algunas preguntas fundamentales de qué creemos, por ejemplo, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca del ser humano, del pecado, la salvación, etc. Y tenemos pequeñas respuestas que resumen nuestro credo, ¿cierto? Bueno, antiguamente era muy común hacer grandes confesiones o grandes catecismos que tenían mucha información y muy bíblica acerca de lo que estas iglesias realmente creían acerca de Dios. Y por ejemplo, teólogos antiguos ponían esto como una de las enseñanzas principales en sus confesiones. Por ejemplo, una de las confesiones más famosas, que es el Catecismo Mayor de Westminster, un grupo de iglesias ahí en el Reino Unido, lo que es el Reino Unido hoy en día, se reunieron para ponerse de acuerdo. ¿Cómo vamos quizás a resumir lo que nosotros creemos? En una confesión, en un catecismo, que cualquier persona pueda leer después y pueda entender qué es lo que creemos. Y saben que una de las primeras preguntas, las más fundamentales, era ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Y saben cómo lo definían estas personas, este grupo de iglesias? Ellos decían, el propósito del ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de Dios para siempre. Pues a todos me interrumpió. Para que no pierdan esa palabra. El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Dios para siempre. ¿Por qué hemos perdido eso, hermanos, a lo largo del tiempo? ¿Por qué hemos a veces encasillado el cristianismo como una actividad solamente mental, académica y no del afecto, de sentirnos completamente gozosos en Dios, de tal manera que yo digo, no necesito nada más? Como el apóstol Pablo decía, todo lo estimo como basura. Y basura es poco decir. Por el conocimiento de Cristo. Porque ahí tengo saciedad completa, no necesito nada más. Entonces yo creo que es una enseñanza que se ha ido perdiendo en el tiempo. Y el problema, como decía nuestro hermano Claudio en la mañana, no es las condiciones, no son las circunstancias, es el corazón. El corazón corrompido del ser humano por el pecado que nos ha llevado a no cumplir ese propósito de glorificar a Dios y disfrutar de Él, únicamente de Él, para siempre. Nos ha hecho el pecado perder de vista ese propósito primordial y primitivo
de nosotros como seres humanos. Y esto Cristo lo enseña claramente acá en el Sermón del Monte. Bienaventurados ustedes creyentes, completamente y supremamente felices, completos, plenos en Dios. Porque yo soy pan, yo soy agua que sacia vuestras necesidades. Hermanos, no hay mayor gozo que tener a Cristo. No hay mayor gozo. Pero ¿saben qué? Esto es una verdad que también día a día va madurando en nuestras vidas. Hay que decirlo. Es una verdad que cada día va madurando en nuestras vidas. Escuchaba el otro día en un programa radial una persona que hacía esta pregunta. Se la hacía a un pastor. Y le preguntaba, ya que este pastor hablaba tanto de esto, de ser bienaventurado, completamente feliz en Cristo. Esta persona le preguntaba a este pastor, oiga pastor, ¿Dios quiere que seamos felices o que seamos santos? Buena pregunta. ¿Felicidad o santificación? Hermanos, piensen lo siguiente. Cuando Dios nos salva a nosotros, trate de concentrarse en esto para que me entienda. Cuando Dios nos salva a nosotros, Dios no le da gozo o felicidad a una persona que no conocía el gozo o la felicidad anteriormente. No es que cuando somos creyentes recién descubrimos la felicidad. Cuando Dios nos salva, ponga atención, Dios salva a personas que anteriormente a causa del pecado tenían su completa felicidad y placer en cosas vanas con intenciones pecaminosas. ¿Me sigue? Cuando Dios nos salva, Dios salva a personas que anteriormente todos nosotros poníamos nuestra felicidad, nuestro gozo en otra parte que no era Dios. Mire cómo lo dice un pastor, John Piper dice lo siguiente, cuando Dios nos salva, Él llena su casa de hijos que aún tienen mucho contentamiento en cosas pecaminosas. ¿No les parece eso algo familiar? Dios nos salva y nosotros aprendemos que Cristo lo es todo, sin embargo aún tenemos mucho contentamiento en cosas que son pecaminosas. Y día a día vamos madurando esta verdad, que Cristo es suficiente. Y que en Cristo lo tenemos todo. Y no necesitamos esas cosas en las cuales antes encontrábamos contentamiento. Entonces, esto es santificación, hermanos. Santificación es aprender a tener contentamiento en Dios. Es un proceso mediante el cual vemos cada día al pecado menos deseable y a Dios más preciado. El pecado nos hace ver a Dios falso. Nos hace ver a Dios aburrido, nos hace ver a Dios poco deseable. Sin embargo, Dios en su proceso de santificación que hace en nuestras vidas, nos permite verle cada día como algo gloriosamente atesorable. Entonces, ¿cómo respondía este pastor a esa pregunta? ¿Dios nos quiere felices o santos? La santificación y la felicidad están completamente entrelazadas, hermanos. El asunto es que aquellos que pertenecemos al reino de Dios podemos ser supremamente felices, pues tenemos a Cristo, el tesoro más preciado. Pero también esto es parte de un proceso de santificación. Y por eso estamos acá. Por eso venimos a la iglesia a conocer más de Dios, para encontrar también más gozo y satisfacción en Dios cada día. Y que el pecado sea menos deseable y Dios sea más preciado. Santificación y felicidad están completamente entrelazadas. Entonces el Señor Jesucristo no escoge en vano esta palabra. Bienaventurados, completamente y supremamente felices en mí. ¿Dónde comienza todo esto? ¿Dónde comienza todo este proceso de santificación del creyente? ¿Dónde comienza la vida cristiana? Bueno, sigamos leyendo el versículo. Miren. Versículo 3. Bienaventurados, ¿qué cosa? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dónde comienza el ciudadano de Dios? ¿Dónde comienza el cristianismo? ¿Cuál es ese fundamento del cristianismo? La pobreza de espíritu.
No en vano Jesucristo escogió esto como lo primero en su sermón. Bienaventurados, sí, pero ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Y este ejercicio siempre es bueno. ¿Qué cosa no es la pobreza de espíritu? Y vamos a tratar de conectar con lo que hemos visto en la escuela dominical. ¿Qué cosa no es la pobreza de espíritu? Vimos en la escuela dominical de la semana pasada y también en la de hoy, que hay muchas personas que creen que un creyente, un cristiano, tiene que ser pobre materialmente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Es la pobreza de espíritu pobreza material, económica necesariamente? Esta es una idea muy prevalente en la interpretación católica. Hoy día encontramos en este panorama de la historia de la Iglesia que fue bastante famoso y todavía lo es en algunos círculos. La idea de que un creyente debe hacerse pobre en lo material. No debe encontrar ningún tipo de placer ni deleite en las cosas de esta vida y por lo tanto se priva de todo. Los franciscanos, ¿les suena eso? Francisco de Asís. Bien. Esto está centrado en la privación o en la no asociación con las cosas de este mundo. Y se basa muchas veces en enseñanzas bíblicas, pero levemente torcidas, como Lucas 12:15. Este versículo lo veíamos la semana pasada en la escuela dominical. Lucas 12:15, el Señor Jesucristo les enseña lo siguiente a sus discípulos. Dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en ¿qué cosa? En la abundancia de los bienes que posee. Tomando un poco estos versículos y torciéndolos un poco, entonces malentienden el disfrute santo que un creyente puede tener en este mundo con las cosas que Dios nos ha dado. Pero nosotros hemos visto en nuestra escuela dominical, y por eso esto también es una invitación a venir a la escuela dominical, hemos visto algunos principios acerca de la riqueza y la pobreza en la cosmovisión del creyente. Y miren lo que enseña, por ejemplo, Filipenses en el capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo les da una tremenda lección de principios cristianos acerca de la abundancia y la escasez, la riqueza y la pobreza. Miren lo que enseña en Filipenses 4, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Parecerán como pobreza, abundancia, dos extremos. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el contexto. Hoy día lo aprendimos en la escuela dominical. No tiene que ver con las condiciones, las circunstancias. Son cosas que pueden ir o venir. Pablo lo vivió. Por los propósitos soberanos de Dios vivió abundancia y vivió pobreza. Vivió abundancia y vivió escasez. Pero ¿cuál era el común denominador? El corazón. ¿Qué actitud tenía Pablo ante la escasez y ante la abundancia? Yo estoy contento. Tengo contentamiento y disfrute en Dios, porque si tengo a Dios lo tengo todo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. También aprendimos, el mismo apóstol Pablo nos enseñaba en Primera de Timoteo, capítulo 6. Miren lo que nos enseña en el versículo 6. También lo vimos en la escuela dominical pasada. Primera de Timoteo 6, verso 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué cosa? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El corazón, contento, tranquilo, sosegado, porque sabe que tiene a Cristo y si tiene a Cristo, lo tiene todo. Entonces, ¿se trata de pobreza material? ¿Se trata de una condición física, material? Esto de la pobreza que Cristo se refiere en Mateo 5:3? Por supuesto que no. ¿Qué otra cosa no es la pobreza de espíritu? Otra idea errada acerca de la pobreza de espíritu, muy común, es que muchos dicen ser introvertido, ser tímido,
pasar desapercibido. Eso es ser pobre de espíritu. Que no noten mucho que tú estás. Porque en este mundo es transitorio, así que a pasar desapercibido. ¿Les suena eso? Se asocia comúnmente esta pobreza de espíritu con el ser callado y pasar desapercibido. Pero ¿saben qué? Yo inmediatamente pienso en la Iglesia Apostólica. Hechos, capítulo 4. Miren lo que enseña Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, y miren lo que relata Lucas en Hechos capítulo 4, en el versículo 13. Los discípulos recién habían sido enseñados, discipulados por el Señor Jesucristo estos 3 años de ministerio. Jesucristo muere, resucita, se va y los deja como la iglesia en la tierra. Y miren la reacción de los discípulos, que habían sido enseñados, bienaventurados los pobres en espíritu. Y miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían sido discipulados por Jesucristo, que habían estado con Jesús. Miren el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es que tenemos que pasar piola. No. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pobreza de espíritu no tiene que ver con pasar desapercibido. La iglesia de Cristo, con la enseñanza fresca del Sermón del Monte, procesada por tiempo en los discípulos, después de que Pedro negó a Cristo y dijo, chuta, la embarré, y después Cristo lo vuelve a decir, no, yo te quiero usar, porque eres pobre de espíritu. Yo tengo la riqueza. Y en la pobreza, en la debilidad, mi poder se manifiesta y se hace muy claro. ¿Qué pasó entonces? No podían callarse. No podían dejar de decir lo que habían aprendido del Señor Jesucristo. Y hablaban con denuedo. Por lo tanto, esto no es pobreza de espíritu. Algunos dirán, no, es que pobreza de espíritu es suprimir tu personalidad, no ser quien eres, sino ser un estereotipo de cristiano. Y yo inmediatamente pienso aquí mismo, en Pedro, el enérgico Pedro, que pecaba muchas veces de lo impulsivo que era. Jesucristo lo usó así como era y lo transformó, ciertamente. Pienso también en Moisés, que era tardo para hablar, y le dice, Señor, yo soy tardo para hablar, no tengo ese estereotipo del Salvador del pueblo de Israel, que tiene gran elocuencia. Y Dios le dice, yo hablaré por ti. Yo te utilizaré tal como eres. Porque en tu debilidad, en tu pobreza, mi poder se hace potente. Pienso también en un Pablo. Uno dirá, Pablo, un gran intelectual. Bueno, Dios lo usó así como era. Una persona con grandes capacidades intelectuales, así lo usó. O pienso en Timoteo, el joven. No, ahí sí que no, porque es muy joven para que Dios lo use. Y lo usó. Pastor, anciano, en Éfeso. Solo falta leer estos relatos para darse cuenta que pobreza de espíritu no significa ni pobreza material, ni tampoco timidez, introversión o suprimir nuestra personalidad. Claramente estas no son buenas descripciones de la pobreza espiritual. ¿Qué es entonces la pobreza de espíritu? Hay un texto maravilloso, muy explicativo. Vamos por favor a Isaías capítulo 66. Isaías 66, verso 1. ¿Qué es la pobreza de espíritu? ¿Qué sí es la pobreza de espíritu? Isaías capítulo 66, ¿ya lo tenemos? Verso 1. Miren lo que dice Dios acá. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Saben lo que está diciendo Dios en este pasaje? Está diciendo, yo soy Dios, grande, soberano, supremo, en contraste con un hombre
un ser humano que es pequeño. Y me encanta el ejemplo que Dios mismo usa en este pasaje. Miren la pregunta que hace Dios. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Saben a qué se está refiriendo Dios en esta pregunta? Esta interpelación que hace el Señor. Cuando lo leemos a la rápida quizás pasa desapercibido. Pero ¿saben a qué está haciendo alusión el Señor en este pasaje? Miren, vamos por favor al libro de los Hechos. No pierdan Isaías 66. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 7. Es muy bonito cómo la Biblia nos va explicando estas cosas. Dios está diciendo, yo soy supremo, yo soy soberano. ¿Dónde está esa casa en la cual me puedan contener a mí? Miren lo que nos cuenta Lucas acá en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 47. Estamos en el momento en el cual iban a apedrear a Esteban, ¿sí? Lo querían matar. Y Esteban hace su defensa pública. Y miren lo que dice Esteban, uno de los líderes ahí en la iglesia primitiva. Está contando la historia del pueblo de Israel. Verso 47. Dice, mas Salomón le edificó casa a Dios, el templo. Verso 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿A qué se refiere Isaías? Y volvemos a Isaías 66. Está haciendo alusión a ese momento en el cual el pueblo de Israel decide, por medio de Salomón, su rey, a construir un templo. Maravilloso, hermano, era un templo pero maravilloso, lleno de oro, lleno de cuestiones preciosas para adorar a Dios ahí. ¿Y saben cuál es el error quizás del ser humano? Que estoy seguro que muchas personas de ese tiempo lo pensaron. El error era pensar que a Dios lo podían encasillar en ese templo y meter ahí y dejarlo tranquilito ahí. ¿Cuál era el error del ser humano? Buscar dominar a Dios y ponerlo ahí. Aminorarlo, menospreciarlo, menospreciar su soberanía y supremacía y dejarlo ahí en el templo. Entonces la gente iba al templo, le daba la adoración que Dios quería y después hacía su vida. Porque Dios estaba ahí en los templos, en el templo de Salomón. ¿Me entiende la lógica? ¿Me entiende cómo el ser humano corrompido por el pecado rápidamente corrompe todas las cosas? Y ese templo, que era un templo para dedicar una especial adoración a Dios, se transformó en el lugar donde estaba Dios. Entonces iban los judíos, adoraban y le daban a Dios lo que quería, pensaban ellos, y después hacían su vida sin Dios. Querían dominar a Dios, querían encasillar a Dios. Y Dios está diciendo en Isaías 66, 1, dice, el cielo es mi trono, no el templo. El cielo es mi trono y la tierra, de hecho, es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? ¿Entienden la ironía del Señor en este pasaje? Y miren lo que dice el versículo 2. Y aquí está la clave de la pobreza de espíritu. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cometemos ese error? Pensamos que Dios es pequeño, que lo podemos dominar, que podemos engañarlo viniendo el domingo y viviendo en la semana indiferente a Él. Eso era lo que hacía el pueblo judío muchas veces. Dios es quien hizo todas estas cosas, hermano. Si tenemos un templo es por la misericordia de Dios, pero así Dios nos puede quitar el templo. Y nosotros seguimos siendo templo del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué es pobreza de espíritu? El hombre que reconoce esto. Esta diferencia entre Dios y nosotros. Esa diferencia abismal que ningún esfuerzo humano puede
solventar. No hay puente humano que nos permita cruzar entre nosotros y Dios. Dios es grande, nosotros pequeños. Quien reconoce esto, entonces Dios dice, yo lo miro, porque es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Pobreza de espíritu es entendida en este versículo entonces como un reconocimiento a la grandeza de Dios y a la pequeñez del ser humano. No es pobreza material, no tiene que ver con timidez, con introversión, con suprimir mi personalidad, nada que ver. La pobreza de espíritu es entender que no tengo nada que ofrecerle a Dios. Soy pobre delante de Dios, nada que ofrecerle a Dios. Dios lo hizo todo por nosotros. Vamos por favor a Mateo capítulo 5. Qué tremendo todo lo que podemos sacar en pocas palabras de este sermón. ¿Se imaginan todo lo que viene para adelante? Afírmate. Mateo capítulo 5, versículo 3. Supremamente felices los pobres, los que son pobres en espíritu. Y aquí viene lo otro interesante. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, esta primera bienaventuranza sienta las bases del reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere enseñar Cristo al poner esta bienaventuranza como la primera? Quiere decir que aquellos que son cristianos, los que somos cristianos, los somos porque hemos entendido esto que es fundamental, que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Ahí comienza el cristianismo. No hay cristianismo sin ese primer paso. No hay cristianismo por una vía anexa. No me puedo bypassear yo esta bienaventuranza. No puedo llegar a Cristo simplemente por ser un gran académico. Y me doy cuenta que, oye, Dios existe, Dios, porque mi mente se dio cuenta. ¡Qué glorias tiene mi mente académica! Que se da cuenta que Dios existe y que me salvó. Mentira, Dios dice, la sabiduría del mundo está lejos de la sabiduría de Dios. El único camino es la pobreza de espíritu. Entender que Dios es grande y que tú eres pequeño, que no tienes nada que ofrecerle a Dios. Y saben que esto es completamente contracultural, tal como hemos aprendido en la escuela dominical. Todas las cosas que hemos aprendido acerca de la cosmovisión bíblica son contraculturales. A veces son diametralmente opuestas a lo que el mundo piensa. El mundo te va a decir, cree en ti mismo, busca el campeón que hay en ti. Incluso algunos creyentes dicen eso. Busca el campeón que hay en ti. Y Dios está diciendo, no hay campeón en ti. Tus mejores esfuerzos son trapos de inmundicia delante mío. Eres pobre de espíritu. Y cuando lo reconoces, entonces eres completamente feliz, porque te satisfaces en mí completamente. ¿Saben qué? Me encanta, y aquí vamos a hacer algo bien bonito, y bien humilde también, que es considerar lo que otros hermanos de la iglesia, muchos años atrás, han aprendido acerca de este versículo. Yo creo que ese es un buen ejercicio de humildad, cuando vemos lo que otros hermanos también han aprendido acerca de esto. Miren lo que dijo una vez un pastor inglés, que no es tan antiguo, John Stott, un pastor inglés, escribió lo siguiente acerca de este versículo. El pobre en el Antiguo Testamento es aquel que está afligido, quebrantado al ver que es incapaz de librarse por sí mismo y que por consiguiente mira a Dios en busca de salvación al mismo tiempo que reconoce que no tiene ningún derecho. Tremendo. Pobreza de espíritu es saber que somos incapaces de liberarnos a nosotros mismos y entonces mirar a Dios y decir, Señor, sé que no tengo derecho, pero tú me das esa completa y suprema felicidad en ti. Miren lo que decía el mismo señor de antes, Martin Lloyd-Jones, un pastor galés, decía, no es posible encontrar una antítesis, una cosa que parece contradictoria, tan grande al espíritu y visión del mundo que la que hallamos en este versículo. ¿Cuánto insiste el mundo en la creencia, en la dependencia de uno mismo, en la confianza en uno mismo? Pero esta literatura dice otra cosa. Si se quiere prosperar en este mundo, hay que creer completamente en Dios y confiar completamente en Dios. Y una cosa que me encanta mucho. Charles Spurgeon, otro pastor inglés, dijo lo siguiente, y esto me marcó. Cuando yo lo leí por primera vez, me marcó. Dice,
Para que una escalera pueda ser útil, debe tener su primer escalón cerca del suelo. Pues de lo contrario, los escaladores débiles no serían capaces de subir nunca por ella. Habría constituido un gravoso desaliento para los de la fe tambaleante que la primera bienaventuranza hubiera sido dada a los de limpio corazón. Si el Salvador hubiese dicho, bienaventurados los ricos en gracia, había expresado una gran verdad, pero muy pocas personas habrían podido extraer algún consuelo de ello. El primer escalón del cristianismo está ahí, para los débiles, para los pobres de espíritu. De tal manera que podemos subir y ser tomados por el Señor en este proceso de santificación. Y sabemos por lo que enseña la palabra que el que comienza la obra, Él la perfecciona en nuestros corazones hasta el día de Jesucristo. Este es entonces el primer escalón en el reino de los cielos. Reconocer nuestra pobreza de espíritu, es decir, nuestra necesidad completa de Dios. Y saben que así funciona el Evangelio de Cristo. El Evangelio primero nos muestra y nos dice que el propósito de nuestra creación es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El problema es que caímos. El pecado entró en nosotros y nos corrompió a tal manera que todo lo que hacemos está corrompido por el pecado. Estamos lejos de Dios. Y finalmente, luego de entender nuestra necesidad de Dios, nuestra inhabilidad absoluta para poder llegar a Dios, viene la gracia. Y como dice Romanos, cuando abunda el pecado, entonces sobreabunda la gracia. Miren lo que dijo Spurgeon para terminar esta frase. Dice, Cristo no será precioso nunca mientras no seamos pobres en espíritu. Debemos ver nuestras propias necesidades antes de que podamos percibir su riqueza. El orgullo ciega los ojos y la humildad sincera debe abrirlos, pues de otra manera las bienaventuranzas de Jesús estarían ocultas de nosotros para siempre. Qué tremendo. Si nosotros siguiéramos viviendo en orgullo, jamás podríamos visualizar la riqueza de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, hay un pasaje muy maravilloso en 2 Corintios 4, dice que nosotros tenemos una venda que no nos permite ver la gloria de Dios en Cristo, la riqueza de Dios en Cristo. Pero ¿qué es lo que hace el Evangelio por pura gracia? Nos saca la venda, wow, y uno dice, qué glorioso es Dios en Cristo. Y eso es obra soberana y llena de gracia de Dios. Descubrimos nuestra pobreza, pero entonces para hacer relucir la riqueza del Señor. Y esto nos lleva finalmente al versículo 4. Hermano, esto es una pincelada. Podríamos hablar y reflexionar mucho rato acerca de estos versículos. Pero la idea es, como decíamos, poner esa carnada ahí. Profundicen en la semana, mediten en la semana en estos pasajes. Vamos al versículo 4. Leamos el 3 y el 4. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. ¿Y por qué esta bienaventuranza tiene tanto que ver con la primera? Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué clase de quebrantamiento, qué clase de aflicción puede producir felicidad suprema? ¿Qué clase de aflicción en el ser humano puede producir bienaventurado, felices, cuando tengas ese quebrantamiento? ¿Qué clase de angustia produce felicidad suprema? Miren, Isaías capítulo 57. Isaías 57 en el versículo 15. Miren lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué clase de angustia o de quebrantamiento puede producir felicidad suprema? Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo creo que no hay versículo que pueda poner tan claramente el contraste que sucede cuando una persona de este mundo, orgullosa por el pecado, cegada por el pecado, es abierto esos ojos para ver su pobreza espiritual y contemplar la riqueza de Dios y entender que eso es gracias al Evangelio de Dios, por gracia, por misericordia. Repito, dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, para dar vida el corazón de los quebrantados. Hermanos, creo que aquí hay una gran expresión de los resultados del Evangelio en nuestra vida. Cuando nosotros somos impactados por el Evangelio, nuestra realidad espiritual es iluminada. Nuestra inhabilidad absoluta y lo desprovisto que estamos de ofrecerle algo a Dios, entonces es dado a conocer. Y eso es darse cuenta de nuestro pecado. Eso es tener convicción de nuestro pecado. Cuando entendemos que frente a Dios no hay nada que ofrecer. Y por supuesto que eso trae cierto quebrantamiento, ¿no? Yo no sé quién se acuerda. De repente es difícil acordarse del momento exacto. Yo no me acuerdo del momento exacto. Pero sí a lo largo de mi vida ha sido un continuo pensamiento de decir, Señor, realmente no tengo nada que ofrecerte. Y lo mejor de mí es dado por ti. Soy totalmente pobre en espíritu. Y ese quebrantamiento, y muchas veces ese llanto de darse cuenta que hemos estado engañados por el pecado tanto tiempo, nos lleva a la felicidad suprema en Cristo. Porque luego, cuando abunda el pecado, dice la palabra, sobreabunda la gracia. Eso es lo que quiere decir Cristo en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán, ¿qué cosa? El consuelo. El consuelo de un Dios que sí tiene riqueza. El consuelo de un Dios que tiene salvación y una herencia maravillosa para aquellos que somos pobres en espíritu. Y por eso quiero que leamos un pasaje muy, muy bonito que nos da mucho consuelo a nosotros los pobres en espíritu. En 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Este pasaje es muy bueno. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Para qué cosa? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto, hermanos, es el mensaje que Pedro, aquel discípulo que escuchó, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Yo siento que este Pedro está tratando de conectar eso a esta predicación, diciendo, hermanos, bendito es Dios, que según su grande misericordia, cuando éramos pobres en espíritu, nos hizo renacer para una esperanza que es viva. Verso 4, y para recibir ese consuelo a los que lloran. ¿Cuál es este consuelo? Una herencia que esta vez no se corrompe, porque en la tierra sí estamos corrompidos, pero la herencia celestial no se corrompe, no se contamina como acá sí nos contaminamos, y no se marchita como sí se marchitan las cosas acá en la tierra. Y esto dice el versículo 4, la parte final, está reservada en los cielos para vosotros. Y ahí está el consuelo. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. En este mundo tendremos aflicción, pero hay una herencia para los pobres en espíritu. Y esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada también para nosotros. Porque es una herencia que ganó Cristo, hermano. No nuestros méritos. Nosotros somos pobres. ¿Cómo podríamos comprar la salvación si somos pobres? Sigamos leyendo este pasaje porque realmente da mucho consuelo. Verso 5. Dice, reservada para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6.
en lo cual vosotros os alegráis, y miren cómo describe Pedro, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bienaventurados los que lloran. Porque hay pruebas que Dios permite necesariamente para nuestra edificación. ¿Cuál es el consuelo? Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Es que tenemos una herencia que no se puede corromper, que no se puede contaminar, que no se puede marchitar, porque Cristo la ganó en la cruz por nosotros. Sigamos leyendo, porque mientras más lee, más consuelo. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, bienaventurados, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahí es cuando uno piensa, las pruebas que estoy viviendo. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis ¿con qué? Una bonita palabra para agregar al diccionario. Con gozo inefable, un gozo indescriptible, un gozo supremo, que lo da solamente Cristo siendo agua viva. Porque si yo siento sed nuevamente, ahí está Cristo para satisfacer la sed. Y aún más, hay ríos de agua viva dentro de nosotros, porque el Espíritu está dentro de nosotros. Y hay saciedad, hay gozo para nosotros, continuo y que no se acaba. Y el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Saben qué es lo bonito de todo esto? Que esta escalera llamada bienaventuranzas, esta escalera llamada Sermón del Monte, su gran fundamento es la obra de Cristo y no la nuestra. Y ese fin último, que es obtener la salvación de nuestras almas, no depende de nosotros, porque somos pobres. Depende del Señor, de la gloria. Entonces, bienaventurados los que lloran. Cuando nosotros nos demos cuenta que estamos pecando y viene ese quebrantamiento, Señor, ¿por qué? Líbrame de este cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo. Ten misericordia de mí. Bueno, ahí aparece el consuelo del Espíritu Santo diciendo, tranquilo, eres supremamente feliz porque hay una herencia para ti, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada, porque Cristo la ganó. Así que, hermanos, solo quiero terminar diciendo que somos bienaventurados en Cristo. Y somos bienaventurados cuando entendemos nuestra pobreza de espíritu. Y eso nos trae verdadero consuelo. Y si lloramos en este mundo, tenemos consuelo en Cristo. Amén. Les invito a orar y agradecer al Señor por esto y alabarle. Señor, te damos gracias, te alabamos, Señor, porque tu mensaje es tan potente. Y es tan potente, pero al mismo tiempo, tú nos das la provisión espiritual en Cristo para poder recibirlo y atesorarlo. Porque ¿quién puede ser de limpio corazón? ¿Quién puede ser rico en gracia? ¿Quién puede ser benigno? ¿Quién puede tener fe, ser amoroso, gozoso, tener paz? Si no es porque tú haces una obra previa a nuestros corazones. Gracias, Señor, por estas bienaventuranzas que comienzan con la pobreza de espíritu. Porque como decía nuestro hermano de hace mucho tiempo atrás, es el primer escalón de esta escalera, para que nosotros, los débiles, podamos subir a ella y ser consolados después por ti. Si hay aflicción en este mundo, si hay quebrantamiento, si hay dolor, si hay pruebas, ahora entendemos que todo eso es para que nuestra fe sea purificada, como el oro que se purifica a través del fuego. Pero el fin de todo esto es estar contigo, porque esa es la herencia más grande que podemos recibir. Estar contigo, tener a Cristo en nuestros corazones y saber que un día estaremos todos frente a ti, sin aflicción, sin llanto, sin dolor, sin pecado, donde las cosas no se corrompen, donde las cosas no se contaminan ni se marchitan. Y gracias, Señor, porque todo eso es obra de Cristo. Él es el Rey de la gloria y de la riqueza y nosotros somos pobres en espíritu. Y gracias porque lo hemos podido entender.
Señor, te alabo por este mensaje. Y te pido que cada uno de nosotros en esta iglesia lo atesoremos en nuestros corazones. Porque hay mucho que seguir aprendiendo. Hay todo un proceso de santificación que tú estás comandando en nuestra vida. Cada día ver al pecado como algo menos deseable y verte a ti como el tesoro que eres. Gracias, Señor, por esa obra de santificación en nuestra vida. Pero todo comienza ahí, en la pobreza de espíritu. Y por eso tenemos consuelo. Así que muchas gracias, Señor, y pedimos que nos sigas guiando como iglesia en el aprendizaje de tu palabra, y no solo en eso, sino que también en difundir este evangelio que habla de la pobreza espiritual a un mundo que está confiando en las riquezas de sus propias fuerzas y en las riquezas mundanas, que ahí no hay salvación. Así que ayúdanos a difundir también estas noticias a todo el mundo. Oramos agradecidos y pidiendo, Señor, tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.